Bien, amigos, un placer, un privilegio estar aquí de nuevo trayendo la palabra de Dios, esperando que sea de suma edificación para sus vidas. Vamos a estar leyendo en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Padre, mi Señor, te damos las gracias por esta oportunidad, por este privilegio de estar aquí, mi Señor, sin merecerlo. Padre, te pido, Padre, mi Señor, que sensibilice los oídos a la distancia, mi Señor, y que esta palabra no vuelva atrás, mi Señor. Te lo pido, Padre, mi Señor, cuida las vidas que escuchan por este video, por este altavoz, mi Señor, y que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me dispongo, Padre, a hablar tu palabra, mi Señor, que sea palabra tuya y no mía, mi Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amigos, vamos a estar hablando sobre Samuel y sobre Elí. Elí era el sumo sacerdote de Israel y juez. Era el hombre a quien Dios había puesto para que gobernara Israel. También era el sumo sacerdote. Era el hombre que Dios había escogido para hablar con él y darle direcciones a su pueblo. Era el encargado de los sacrificios. Pero sucede que Elí tenía 2 hijos y que ellos estaban en el templo, pero eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pues aunque eran hijos del sacerdote, Elí cometían pecado en el templo de Dios. Tanto así que adulteraban con las mujeres que estaban allí, y de la ofrenda que el pueblo llevaba al altar, ellos tomaban la parte de Jehová, menospreciando el sacrificio. Elí sabía todo eso y él se quedaba callado. El máximo líder tenía que denunciar el pecado y él se quedaba callado. Si hubiese sido un hijo de vecino, pues mandaban a apedrearlo, ya que para aquel tiempo la forma que se usaba para matar a la gente que cometían pecado era apedreándolos, pero como eran los hijos de él, pues se quedaba callado. Miraba para otro lado, y en 1 Samuel 3:13, Jehová se le aparece en visión a Samuel y le dice que los hijos de Elí han blasfemado contra Dios y él no los ha estorbado. Samuel se lo deja saber a Elí, y en vez de tomar acciones, le responde de forma a Jehová. Jehová es Jehová, que haga bien lo que le pareciere. En vez de ponerse a clamar y a orar, no le importó lo que venía sobre él y sobre sus hijos. Vemos que llega la guerra a Israel y caen por los filisteos, y en la batalla hieren a los hijos de Elí, y Israel huye, y llega un mensajero a Elí, y Elí le pregunta por sus hijos, y él le da la noticia de que habían muerto, y los filisteos habían tomado el arca de Dios. Al escuchar eso, cae hacia atrás Elí, de la silla donde estaba, y muere desnucado. Ahora hablamos de Samuel, hijo de Ana, una mujer estéril, una mujer que derramó su alma ante Dios por un hijo. Pues para aquel tiempo hablamos de Samuel y de una mujer estéril que derramó su vida ante Dios. Pues para aquel tiempo eso era un castigo, una mujer estéril. Ana le promete a Dios que si le da un hijo varón, lo iba a consagrar a él todos los días de su vida. Dios escucha y le entrega a Samuel. Ya por ese tiempo dice la Escritura que la palabra escaseaba y no había visión frecuente de parte de Dios. Pues claro que no iba a haber visión frecuente de parte de Dios, porque el pecado de Israel y la dejadez del líder que era Elí, y los hijos eran malos y no les decía nada, y habían ya perdido la visión espiritual. Ya Elí no podía distinguir entre una persona ebria y una mujer con angustia de alma. Pues Ana, orando en el templo amargamente, le dice en 1 Samuel 1, capítulo 4, al versículo 15, entonces él le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le responde: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he tomado vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Los hijos de él, perdidos, como ya estábamos hablando, y no se atrevía a corregirlos, pero con una mujer, con una mujer que fue al templo buscando un consejo, una ayuda, porque todos la menospreciaban, le sale con eso, y vemos que Dios responde a la oración de Ana, y al tiempo nace Samuel. Vemos que Ana cumple sus votos, lo lleva al templo y lo deja a cargo de Elí, y vemos que Samuel crecía y ministrando en presencia de Elí. Y vemos a Samuel crecía ministrando en presencia de Elí, y Jehová no dejaba caer las palabras de Samuel a tierra. Allí vemos que Dios siempre tiene un plan. Allí vemos que Dios siempre tiene a alguien que desea hacer su voluntad. Y en ese tiempo no había visión, porque el sistema se había corrompido.
y no había visión porque el sistema se había corrompido, y el de hoy en el 2023 la visión vuelve a escasear y el sistema se vuelve a corromper, y es donde quiero entrar. Sistema significa conjunto ordenado de normas y procedimientos que regule el funcionamiento de un grupo o colectividad. Es algo que en su origen es bueno y conveniente, y sabemos que todo lo que Dios crea es bueno y de eso no hay duda. Pero sucede que el diablo sabe corromper las cosas que Dios hace. Todos sabemos que el mismo, siendo perfecto, se corrompió, y a la tercera parte de los ángeles también pudo corromperlo. Tanto así que se rebelaron contra Dios y quieren darle un golpe de estado. Y sucede que en la tierra pasa igual. Vemos a través de la historia de la iglesia de Dios, siempre que los hombres se creen o se hacen dueños de las cosas de Dios, se corrompen. Vemos día a día, cada cual busca su propio beneficio y no es lo que Dios quiere. Vemos allí en el libro de Samuel el sistema que tenían para acercarse a Dios. Los hijos de Eli lo corrompen porque buscaron su propio beneficio, que era comer y adulterar y no trabajar. Pero Dios había puesto a Elí para los sacrificios, pues en el Antiguo Testamento había venido Cristo y había que sacrificar animales para expiar el pecado. Pero Elí deja que los hijos hicieran lo que querían, y vemos cómo corrompieron el sistema. Pero vemos que Dios tuvo que permitir que ellos murieran para restaurarlo. Vemos otro sistema que se corrompió, fue cuando Cristo llega al templo y ve que en vez de un lugar santo hay un centro de negocios. Habían hecho de los sacrificios una fuente de ganancias para ellos. Vemos que Cristo llega y con un azote de cuerda los echa fuera, porque lo único que le interesaba era el dinero. Y vemos que hoy día nadie se atreve a decirlo, pero lo único que está interesando al sistema de hoy, que se llaman concilios, es el dinero. Han perdido el enfoque y ya no les interesa las almas. Y han aumentado el amor por el dinero. Y la Escritura dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay que decir que aunque hay pastores, líderes honrados que no han doblado sus rodillas a Baal y que su mirada está en el regreso de Cristo, pero necesitamos más hombres así. Tenemos que recordar que el regreso de Cristo es inminente. Vemos que el sistema, vemos que la iglesia en parte algo ha perdido la visión y ha dejado que se corrompa el sistema. Vemos como Dios nos ha bendecido en esta parte del mundo a la iglesia y no se le persigue, no se le maltrata como en otras partes del mundo, en donde por el simple hecho de tener una Biblia los matan. Por lo menos en Puerto Rico, Estados Unidos es libre de predicar, pero vemos que la iglesia con tanta bendición ha perdido la visión. Muchas veces la comodidad hace que dejemos de orar y buscar a Dios y no le importa lo que pase. Vemos cada día las matanzas, las leyes que se están aprobando. Y la iglesia mirando, y la iglesia como Elí, mirando para otro lado. Vemos cómo se cumplen las profecías, cómo los padres se levantan contra los hijos y viceversa. Y la iglesia no se humilla. Es hora de que los líderes de las iglesias evangélicas, como pastores, evangelistas y otros líderes, renuncien a los concilios y los dejen saber que si no pueden compartir con otras iglesias evangélicas que no son de su concilio, les digan, pues yo no puedo pertenecer a este concilio, ni ser líder. Pues Dios es solo uno y eso no es de Dios. Son cosas que están pasando en la iglesia de Dios, pero nadie se atreve a decir, y por miedo a que les quiten las credenciales y puestos, vemos líderes como pejos y gatos matándose, peleando, buscando ser más grande que el otro. Aquí el único grande es Cristo. Si están como pejos y gatos, los reconcíliense, porque Cristo viene a buscar almas lavadas por su sangre, no gente que esté peleando los unos con los otros mientras las almas se pierden. Ya no se puede hacer campaña porque no se puede invitar sino a los que ellos quieren, como si el evangelio fuera de ellos. El miedo a que le quiten las credenciales los ha paralizado a los líderes. Tenemos que dejarles saber que nuestras credenciales son nuestras rodillas, la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Nuestras credenciales no son carnales ni de papel, son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas satánicas. Si los concilios nos quitan los templos porque no predicamos lo que ellos quieren y no quieren que nos unamos con otras iglesias evangélicas, pues nos en este país hay cientos de canchas y parques, nos vamos ahí, nos vamos a predicar para el punto, a predicar, a llevar el mensaje de salvación, pues el evangelio significa buenas de salvación. Aprendamos de Cristo, que predicaba en las playas y en todo lugar. Ningún reino dividido puede permanecer. Y sé que el diablo no ha creado nada, pero sí puede corromper y poco a poco ha cegado el pueblo de Dios.
nos va a costar si hacemos estas cosas, pero necesitamos que pues levantarnos porque el regreso de Cristo es inminente. Sí, en Juan capítulo 16, versículo 2 dice que nos expulsarán de la sinagoga e incluso cualquiera que pensara que le está sirviendo, incluso que cualquiera que nos mate pensará que le está sirviendo culto a Dios. Si Cristo hubiese esperado por una credencial para predicar, todavía estuviera esperándola. Vemos que todo se ha llenado pues después de ¿cómo se dice? Es como un negocio, tienes que tener esto para hacer esto. Hay un corito que dice que en el año 16 llegaron a Puerto Rico gente que predicaba, comenzaron a predicar arriba y abajo y Puerto Rico cambió. Tenemos que volver a eso, volvamos a lo que funciona. Vemos a los profetas de antes, gente de Dios que escogía, eran odiados, llevados a la muerte porque predicaban lo que Dios les hablaba y no lo que la gente quería oír. Era la boca de Dios en la tierra y había poder y palabra, porque hablaban de parte de Dios. Vemos un Jeremías que lo metieron en una cisterna por su mensaje, un Isaías que por su mensaje muera cerrado. Vemos a Pablo que creía que servía a Dios cuando estaba con los fariseos persiguiendo la iglesia de Cristo. Él era un religioso más hasta que encontró con Cristo y empezó a predicar la verdad de Dios. Y vemos que sufrió cuando confrontó a los líderes religiosos de su nación. Los que en una vez fueron amigos, vemos lo que le costó, cárceles, azotes, burlas y hasta la muerte. En el libro de los Hechos, si puede leerlo y va a ver la historia de Pablo y conocerá su historia. Sí nos va a costar lo que estoy diciendo, pero el reino de los cielos solo los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. También dice que los cobardes tendrán su parte en el infierno. Apocalipsis 21:8. Cuando no sabemos lo que tenemos, no lo valoramos. Basta ya de religiosidad. Hagamos el trabajo que Cristo nos mandó a hacer, porque pronto vendrá y nos pedirá cuenta de lo que hicimos con el talento que nos dejó a cargo. Si somos prudentes y llenamos nuestras lámparas, pues el que ha de venir vendrá y no tardará. Quien nadie tiene, pues todo aquí nadie tiene nada, pues todo es de Dios. Solo somos siervos de Dios, solo somos siervos de Dios. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener lo mismo. El único objetivo que tenemos que buscar es a Dios y el de llenarnos de su presencia y salvarnos. Aquí lo que cuenta la salvación. Las cosas grandes empiezan por cosas pequeñas, por personas que abrieron sus ojos y oídos a Dios y estuvieron dispuestos a hacer la gran diferencia, sin importar lo que pasara. Las grandes cosas requieren de grandes sacrificios. Vemos a Ana, la madre de Samuel, una mujer maltratada por Penina, por la sociedad, por el sacerdote. Tuvo que derramar su alma, un dolor su alma en dolor, y el producto fue Samuel, uno de los jueces más importantes de Israel. Si queremos que esto cambie, nos va a costar, pero hay que esforzarnos. Examinémonos y escudriñemos si lo que estamos haciendo es lo que Cristo quiere que hagamos. Pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No estamos peleando por algo terrenal, sino por la salvación de nuestra alma. Cristo viene. Que el Señor le bendiga.